La tarde del viernes llegó a Ciudad de México con ese cielo gris característico de noviembre, cargado de humedad pero sin promesa de lluvia. Laura Méndez terminaba de limpiar la mesa del comedor de su departamento en la colonia Roma cuando su teléfono vibró contra la superficie de mármol. Era un mensaje de Rodrigo. «Prepara algo especial para la cena. Tendremos una invitada importante». Llegó a las 8. Ella frunció el ceño mientras releía el mensaje. ¿Una invitada? Rodrigo nunca traía gente a casa sin avisarle con días de anticipación. Durante sus 12 años de matrimonio, habían establecido esa regla no escrita. Su hogar era su refugio, no una extensión de la oficina. Pero algo en el mensaje la inquietó. No era el contenido exacto, sino el tono frío, distante, como si estuviera escribiéndole a una empleada y no a su esposa. Laura caminó hacia la cocina y abrió el refrigerador. Tenía ingredientes suficientes para preparar chiles en nogada, el platillo que Rodrigo siempre presumía con sus colegas del despacho de abogados donde trabajaba como socio. Era complicado, laborioso, pero ella lo dominaba a la perfección después de años de práctica. Comenzó a trabajar mecánicamente, pelando las nueces de Castilla con dedos expertos, mientras la luz opaca de la tarde se filtraba débilmente por las ventanas del departamento. Mientras preparaba el picadillo con carne molida, manzana, pera y pasas, dejó que su mente divagara. Los últimos meses habían sido extraños. Rodrigo llegaba cada vez más tarde. Sus explicaciones eran vagas, y esa intimidad que los había caracterizado durante años se había desvanecido como humo. Cuando intentaba hablar con él sobre eso, Rodrigo la acusaba de ser insegura, de no confiar en él, de inventar problemas donde no los había. A las 7:30, la mesa estaba puesta con el mantel de lino color marfil que habían comprado en Puebla durante su 10º aniversario. Las velas color vino esperaban ser encendidas. La vajilla de Talavera brillaba bajo la luz del candil y el aroma penetrante de la nogada llenaba cada rincón de la cocina. Laura se cambió a un vestido azul marino sencillo pero elegante. Se recogió el cabello castaño en un moño bajo, dejando escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro. Se aplicó un poco de rímel y esperó. Rodrigo llegó exactamente a las 8. El sonido familiar de la llave girando en la cerradura hizo que Laura se pusiera de pie automáticamente, alisándose el vestido con manos que de pronto se sentían húmedas. La puerta se abrió y su esposo entró con su traje gris impecable, el cabello perfectamente peinado hacia atrás, esa sonrisa profesional que usaba con clientes difíciles. Pero no venía solo. Detrás de él, con una sonrisa tímida y nerviosa, con una mano posada protectoramente sobre su vientre ligeramente abultado, estaba Daniela. Daniela Méndez. La hermana menor de Laura, 26 años, ojos verdes idénticos a los suyos, el mismo lunar en la mejilla izquierda que habían heredado de su abuela materna, la hermana que había vivido con ellos durante 6 meses el año anterior, cuando perdió su trabajo en Monterrey, y no tenía a dónde ir. La hermana a quien Laura había acogido sin dudarlo, alimentado, consolado durante sus crisis de ansiedad nocturnas, ayudado a encontrar empleo. «Laura», dijo Rodrigo, con una voz plana, desprovista de emoción, una voz que ella no reconoció como la del hombre con quien había compartido 12 años de su vida. «Daniela y yo tenemos algo importante que decirte. Sabemos que esto va a ser difícil, pero preferimos ser honestos contigo». El mundo de Laura se inclinó levemente en su eje. Sus manos buscaron el respaldo de la silla más cercana y se aferraron a la madera tallada como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. Daniela no la miraba directamente. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de Laura, estudiaban el piso de madera de encino como si fuera lo más fascinante que hubiera visto en toda su vida. Su mano derecha seguía sobre ese vientre que ahora, bajo la luz directa del comedor, era innegablemente prominente bajo el vestido holgado color crema. «Estamos esperando un bebé», continuó Rodrigo, sus palabras saliendo mecánicas, ensayadas. «Daniela está de 5 meses de embarazo. Hemos estado juntos en una relación desde hace casi 1 año. No planeamos que sucediera así, pero sucedió, y ahora tenemos que enfrentar las consecuencias como adultos responsables».
Las palabras flotaron en el aire denso del comedor, como hojas muertas suspendidas en el tiempo. Laura escuchó cada una. Las procesó individualmente en su cerebro, que de pronto parecía funcionar en cámara lenta, pero se negaba a ensamblarlas en una realidad coherente que tuviera sentido. 1 año. 5 meses de embarazo. Eso significaba que todo comenzó cuando Daniela todavía vivía aquí, bajo este mismo techo, sentándose en esta misma mesa para desayunar cada mañana, usando la ducha del baño de visitas, viendo películas con ellos los domingos en el sofá de la sala. «Laura, por favor». La voz de Daniela sonó pequeña, infantil, con ese tono de súplica que usaba desde niña cuando rompía algo y buscaba perdón inmediato. «Di algo, grita, llora, aviéntanos algo, pero por favor di algo». Este silencio es peor que cualquier cosa. Pero Laura no dijo nada todavía. No podía. Las palabras se habían atascado en algún lugar entre su cerebro y su garganta. Caminó lentamente hacia la cocina con pasos medidos, cuidadosamente controlados. Apagó la estufa donde los chiles en nogada esperaban en la sartén de hierro. Cubrió la salsa con papel film y regresó al comedor. Tomó su bolso del perchero junto a la puerta de entrada, sus llaves con el llavero de plata que Rodrigo le había regalado en su primer aniversario, su celular. Rodrigo dio un paso hacia ella, extendiendo una mano. «Laura, espera, tenemos que hablar de los arreglos prácticos. El departamento está a mi nombre legalmente, pero te voy a dar tiempo suficiente para que encuentres un lugar. No te voy a echar a la calle. Podemos manejar esto civilizadamente. Quédense con todo», dijo ella finalmente, su voz saliendo sorprendentemente firme, sin el quiebre que esperaba escuchar. «Con el departamento, con los muebles que elegimos juntos, con la vajilla de la boda, con las fotografías en la pared, con la cena que preparé. Disfrútenla. Buen provecho». Salió y cerró la puerta con suavidad deliberada, sin azotarla, como si estuviera saliendo a comprar leche a la tienda de la esquina y fuera a regresar en 20 minutos. Pero mientras bajaba las escaleras del edificio de 4 pisos, sintió que cada escalón la alejaba no solo de ese lugar físico, sino de la mujer que había sido hasta ese momento preciso. La esposa devota, la hermana protectora, la que siempre ponía las necesidades de otros antes que las propias. Capítulo 2. La caída. Laura caminó sin rumbo específico por las calles iluminadas de la Roma. La noche había caído completamente sobre la ciudad, y las luces amarillentas de los restaurantes y bares iluminaban las banquetas con un resplandor cálido que contrastaba brutalmente con el frío que sentía expandirse desde su pecho hacia cada extremidad de su cuerpo. Pasó frente a parejas jóvenes que reían compartiendo mezcal en las terrazas, grupos de amigos celebrando el inicio del fin de semana, con música saliendo de bares vintage, una realidad paralela donde el mundo seguía girando con absoluta normalidad, mientras el suyo se había detenido en seco. Sus pies la llevaron, sin decisión consciente, hasta el Parque México. Se sentó en una banca de hierro forjado bajo un fresno grande, rodeada por el murmullo distante del tráfico en Avenida Insurgentes, el ladrido ocasional de algún perro siendo paseado, las risas de adolescentes en patinetas aprovechando la noche fresca. Su teléfono comenzó a vibrar insistentemente en su bolso. Rodrigo, Daniela, su madre. Apagó el teléfono sin leer ningún mensaje. ¿Cómo había sido tan completamente ciega? Comenzó a repasar mentalmente los últimos 12 meses, como si fueran fotogramas de una película. Las llegadas cada vez más tardías de Rodrigo, con excusas sobre reuniones con clientes importantes, sus evasivas cuando le preguntaba detalles específicos sobre su día, esa nueva costumbre de ducharse inmediatamente apenas cruzaba la puerta de entrada. Y Daniela. Las llamadas telefónicas frecuentes a horas extrañas, las visitas espontáneas para tomar café precisamente cuando Laura estaba por salir a su trabajo en la biblioteca de la UNAM. Esa forma de evitar su mirada directa durante las últimas semanas que había vivido con ellos. El llanto llegó finalmente, silencioso al principio,
apenas lágrimas rodando por sus mejillas sin sollozos audibles, luego en oleadas violentas que sacudían todo su cuerpo como un terremoto interno. Una mujer mayor con cabello teñido de caoba que paseaba a un schnauzer gris se detuvo frente a ella, genuinamente preocupada. «¿Estás bien, hija? ¿Necesitas que llame a alguien? ¿Tienes a dónde ir?» Laura negó con la cabeza repetidamente, incapaz de articular palabras coherentes sin desmoronarse completamente frente a esta desconocida amable. La mujer dudó, claramente dividida entre respetar su privacidad y asegurarse de que estuviera segura. Finalmente dejó una estampita religiosa en el espacio de banca junto a Laura y continuó su camino mirando hacia atrás con preocupación. Pasada la medianoche, cuando el parque comenzó a vaciarse y los ruidos nocturnos se volvieron menos amigables, Laura supo que no podía quedarse allí toda la noche. Encendió su teléfono lo suficiente para llamar a Sofía Ramírez, su mejor amiga desde la universidad, con quien trabajaba en el departamento de manuscritos antiguos de la biblioteca. Sofía respondió al tercer timbrazo con voz somnolienta que inmediatamente se convirtió en alarma cuando escuchó el tono quebrado de Laura. «¿Laura? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Dime exactamente dónde estás». «Parque México. Banco cerca de la fuente», murmuró Laura. «Voy por ti ahora mismo, no te muevas de ahí. Llego en 20 minutos». Sofía llegó en 18 minutos conduciendo su Tsuru blanco destartalado a velocidades probablemente ilegales. Laura estaba exactamente donde había dicho, abrazándose a sí misma contra el frío de la madrugada. Sin hacer preguntas todavía, Sofía la ayudó a subir al auto. Le puso su chamarra sobre los hombros y la llevó a su departamento de un dormitorio en la Colonia del Valle. 30 minutos después, Laura estaba envuelta en una cobija de lana en el sofá de Sofía, con una taza humeante de té de tila entre sus manos temblorosas. Sofía, con su cabello oscuro recogido en una trenza deshecha y su pijama con estampado de ositos que Laura le había regalado en Navidad, la observaba desde el sillón individual con una mezcla de preocupación y paciencia infinita. ¿Quieres hablar de ello ahora o prefieres esperar hasta mañana? Y Laura habló. Le contó absolutamente todo, desde el mensaje frío de Rodrigo esa tarde hasta el vientre abultado de Daniela mostrándose bajo la luz del comedor, hasta la expresión casual en el rostro de su esposo cuando mencionó que el departamento estaba legalmente a su nombre como si fuera un detalle administrativo sin importancia. Sofía escuchó sin interrumpir ni una sola vez, su expresión alternando entre incredulidad genuina, rabia contenida y esa tristeza profunda que viene de ver sufrir a alguien que amas. «Ese desgraciado», murmuró finalmente cuando Laura terminó de hablar. «Y tu hermana». «Laura, eso es absolutamente imperdonable. No hay justificación posible». «No sé qué hacer, Sophie», admitió Laura, su voz apenas un susurro ronco. «Toda mi vida adulta consciente ha girado completamente alrededor de Rodrigo. Dejé mi programa de maestría en historia cuando él necesitó que lo apoyara con el lanzamiento del despacho. Todos mis ahorros de 5 años de trabajo se fueron en el enganche del departamento, que ahora resulta que es solo suyo legalmente. No tengo nada. Literalmente nada propio». Sofía se levantó, se sentó junto a Laura en el sofá y tomó firmemente sus manos. «Tienes tu trabajo que amas. Tienes tu inteligencia brillante. Tienes amigos que te quieren incondicionalmente. Y tienes algo que ellos dos nunca van a tener: dignidad real y conciencia tranquila». Capítulo 3. La reconstrucción. El lunes por la mañana, Laura llegó deliberadamente temprano a la biblioteca de la UNAM. El edificio histórico la recibió con su silencio familiar, el olor a papel viejo y conocimiento preservado que siempre la había reconfortado. Sus colegas del departamento de manuscritos notaron inmediatamente que algo fundamental había cambiado. Las ojeras profundas marcando sombras bajo sus ojos, la ausencia total de su sonrisa habitual que iluminaba las mañanas. Pero respetaron su silencio y le dieron espacio. Se sumergió completamente en su trabajo, catalogando meticulosamente documentos coloniales del siglo XVII,
ayudando pacientemente a estudiantes de posgrado con sus investigaciones, perdiéndose voluntariamente en las páginas amarillentas escritas con caligrafía antigua. Durante el almuerzo, Sofía la encontró en la pequeña sala de descanso para personal, mirando fijamente una taza de café que se enfriaba sin haberla probado. «Hablé anoche con mi prima Beatriz, la abogada especializada en derecho familiar», dijo Sofía sentándose frente a ella. «Puede asesorarte sin costo inicial. Dice que aunque el departamento esté registrado a nombre exclusivo de Rodrigo, tienes derechos legítimos como esposa que contribuyó económicamente. Además, necesitas iniciar formalmente el proceso de divorcio lo antes posible». Laura asintió mecánicamente. La palabra divorcio sonaba extraña, completamente ajena a su vocabulario personal, como si perteneciera a otras personas en otras circunstancias. Nunca, ni en sus peores momentos de conflicto matrimonial, había imaginado seriamente que llegaría a ese punto definitivo. Pero la imagen de Daniela, con su vientre prominente, de la mano de Rodrigo posada territorialmente sobre ese vientre, como proclamando propiedad, la impulsó a tomar la tarjeta profesional que Sofía le extendía. La reunión con Beatriz Sánchez fue programada para ese mismo miércoles en la tarde. Beatriz resultó ser una mujer de aproximadamente 40 años, con lentes de pasta gruesa color rojo, traje sastre impecable y una franqueza directa que Laura encontró curiosamente refrescante después de días de evasivas y medias verdades. «Cuéntame exactamente qué pasó, sin omitir detalles que te parezcan vergonzosos o irrelevantes. Todo importa legalmente». Laura le contó toda la historia otra vez, esta vez con menos emoción y más hechos concretos. Beatriz tomaba notas meticulosas en una tablet, ocasionalmente haciendo preguntas específicas sobre fechas, montos, transacciones. El departamento puede ser legalmente complicado dependiendo de cómo esté registrado exactamente, pero ¿documentaste tus aportaciones económicas al enganche inicial? Laura negó con la cabeza sintiendo pánico creciente. «Fue transferencia bancaria directa de mi cuenta personal de ahorros a la cuenta de la inmobiliaria. Tengo acceso a todos los estados de cuenta históricos». «Perfecto. Eso definitivamente ayuda a establecer contribución económica. Pero Laura, debo preguntarte algo fundamental antes de proceder. ¿Qué es lo que realmente quieres obtener de este proceso? ¿Pelear agresivamente por la mitad del valor del departamento por compensación económica específica? ¿O prefieres simplemente salir de esta situación lo más rápidamente posible, minimizando contacto?» Laura pensó cuidadosamente en la pregunta. La idea de permanecer atada legalmente a Rodrigo durante años potenciales de litigio complicado, de verlo repetidamente en audiencias judiciales, mientras Daniela esperaba probablemente afuera con su bebé recién nacido. La náusea familiar regresó con fuerza. «Quiero recuperar mi libertad completa», dijo finalmente con voz firme. «Pero tampoco voy a dejar que se salgan tan fácilmente con la suya sin consecuencias. Mis ahorros ganados duramente, mi tiempo invertido, mis sacrificios profesionales. Todo eso tiene un valor real que debe ser reconocido». Beatriz sonrió con aprobación genuina. «Entonces vamos a pelear estratégica e inteligentemente. Confía en mí». Los días se fundieron gradualmente en semanas. Laura se mudó a un pequeño departamento tipo estudio en la colonia Narvarte, que Sofía la ayudó a encontrar a través de un contacto familiar. Era increíblemente modesto, comparado con el espacioso departamento de la Roma. Básicamente un monoambiente con cocina integrada diminuta y baño que apenas permitía girarse. Pero era completamente suyo. Con ayuda práctica de Sofía y otros amigos solidarios de la biblioteca, Laura lo convirtió lentamente en un espacio genuinamente acogedor. Plantas de diferentes tipos en las ventanas capturando luz natural. Estantes improvisados llenos de sus libros favoritos rescatados. Una mesa pequeña de madera junto a la ventana donde desayunaba tranquilamente mientras observaba amanecer gradualmente sobre la ciudad inmensa. Rodrigo intentó contactarla insistentemente múltiples veces durante esas primeras semanas. Los mensajes iniciales eran defensivos y justificatorios.
Luego se tornaron extrañamente conciliatorios. Finalmente, escalaron a desesperados cuando recibió oficialmente la demanda formal de divorcio y la solicitud detallada de compensación económica. Beatriz manejaba absolutamente todo con eficiencia profesional impecable, siendo el escudo necesario entre Laura y su antigua vida. Capítulo 4. El renacer. Una tarde húmeda de diciembre, mientras Laura organizaba meticulosamente una exposición temporal de manuscritos coloniales mexicanos en la sala principal de la biblioteca, su madre Carmen finalmente logró localizarla físicamente. Llegó sin avisar, con el rostro visiblemente hinchado de haber llorado, suplicando con voz quebrada que perdonara a Daniela. «Es tu hermana de sangre, Laura. La familia es lo más importante que tenemos en este mundo. Ella está genuinamente arrepentida de corazón. El embarazo fue un terrible accidente que se salió de control». «Mamá», la interrumpió Laura con una calma fría que la sorprendió incluso a ella misma. «Daniela eligió conscientemente acostarse con mi esposo. Rodrigo eligió deliberadamente traicionarme de la peor manera posible. Ambos eligieron activamente ocultármelo durante un año completo, mientras yo los alimentaba, los acogía, confiaba ciegamente. Esas no fueron decisiones accidentales que simplemente sucedieron. Fueron decisiones deliberadas, repetidas día tras día, calculadas cuidadosamente. Pero el bebé que viene es completamente inocente en todo esto. Va a ser tu sobrino de sangre, tu única conexión familiar de esa generación, y cuando ese niño nazca, espero sinceramente que tenga una vida llena de amor y oportunidades», dijo Laura manteniendo su tono medido. «Pero no va a formar parte activa de mi vida personal. No puedo permitirlo. No me pidas que simule que nada pasó, mamá. No puedo, y no lo haré». Carmen se fue llorando dramáticamente, y Laura sintió una punzada aguda de culpa filial, como era inevitable. Pero también sintió algo completamente nuevo brotando: determinación sólida. Estaba aprendiendo gradualmente a establecer límites firmes, a priorizar activamente su propio bienestar emocional sobre las expectativas tradicionales familiares que siempre la habían sofocado. Marzo llegó finalmente a Ciudad de México, con sus jacarandas características florecidas, tiñendo calles enteras de violeta intenso. Laura caminaba tranquilamente por el campus universitario cuando recibió la llamada definitiva de Beatriz. «Llegamos a un acuerdo final aceptable. Rodrigo va a compensarte con el equivalente exacto al 35% del valor actual del departamento, más una cantidad adicional significativa por daños morales comprobables. No es absolutamente todo lo que pedimos inicialmente, pero es definitivamente justo considerando las circunstancias. El divorcio quedará completamente finalizado legalmente en aproximadamente 2 meses». Laura se sentó despacio en una banca universitaria bajo un árbol grande de jacarandas. El alivio la inundó como ola cálida, seguido inmediatamente de algo completamente inesperado: tristeza genuina mezclada con nostalgia. No por Rodrigo específicamente, sino por el cierre absolutamente definitivo de ese capítulo completo de su vida. Por la Laura ingenua de hace apenas 8 meses, que había puesto cuidadosamente chiles en nogada en la mesa, sin tener la menor idea de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de implosionar violentamente. Esa misma noche, Sofía organizó espontáneamente una pequeña celebración íntima en su departamento. Estaban presentes sus colegas cercanos de la biblioteca, algunos amigos nuevos del gimnasio al que Laura había comenzado a asistir regularmente, incluso el vecino joven del piso superior que siempre le sonreía amablemente en el elevador y resultó ser diseñador gráfico. Había vino tinto de Querétaro, música de Natalia Lafourcade, risas genuinas que llenaban el espacio cálidamente. «Por Laura», brindó Sofía alzando su copa, «por su increíble fuerza interior, su dignidad inquebrantable y por el futuro absolutamente brillante que definitivamente le espera». Todos alzaron sus copas al unísono. Laura sintió lágrimas acumulándose en sus ojos,
pero eran completamente diferentes a las que había derramado aquella noche terrible en el Parque México en noviembre. Estas eran lágrimas de gratitud profunda, de reconocimiento genuino, de que había logrado sobrevivir a algo que inicialmente parecía absolutamente insuperable. Con la compensación económica finalmente depositada, Laura se inscribió inmediatamente en el programa de maestría en Historia Colonial, que había abandonado años atrás por apoyar la carrera de Rodrigo. También comenzó a dar clases particulares de literatura mexicana e historia colonial a estudiantes de preparatoria y universidad, descubriendo con sorpresa una verdadera pasión por la enseñanza directa que no sabía que poseía. Su pequeño departamento en la Narvarte se transformó gradualmente en su santuario personal, lleno de plantas que cuidaba meticulosamente cada mañana, libros que leía sin prisa los fines de semana, música que escuchaba a volumen cómodo, sin temer molestar a nadie. En mayo, mientras catalogaba cuidadosamente una donación importante de libros raros del siglo XIX, un profesor visitante distinguido de la Universidad de Guadalajara se acercó educadamente a consultarle sobre un manuscrito específico de 1780. Se llamaba Javier Contreras. Tenía unos ojos cafés cálidos y expresivos detrás de lentes delgados y una sonrisa tímida pero genuina. Hablaron durante horas sobre la importancia crucial de preservar el patrimonio documental mexicano, sobre la belleza extraordinaria de los márgenes iluminados en los códices antiguos. Cuando finalmente se despidió al cierre de la biblioteca, le dejó discretamente su tarjeta profesional. «Por si alguna vez quieres continuar esta conversación fascinante», dijo. Laura guardó cuidadosamente la tarjeta en su bolso y sonrió genuinamente. No estaba lista todavía para nada remotamente romántico. Quizá no lo estaría por mucho tiempo aún, pero definitivamente estaba completamente lista para nuevas conversaciones estimulantes, nuevas amistades auténticas, nuevas posibilidades infinitas. Una tarde cálida de junio, mientras caminaba de regreso a casa después de su clase de yoga, pasó frente a un café nuevo en su colonia. A través del ventanal amplio, vio claramente a una pareja joven con un bebé diminuto en brazos. Por un segundo brevísimo, su corazón se contrajo dolorosamente, pero siguió caminando con pasos firmes, sintiendo el sol tibio de la tarde en su rostro, escuchando el murmullo constante de la ciudad que había aprendido a amar nuevamente con intensidad renovada. Rodrigo y Daniela eran definitivamente parte de su pasado ahora, un capítulo permanentemente cerrado y archivado. Dolía todavía ocasionalmente. Probablemente siempre dolería un poco en algún rincón, pero ese dolor ya no la definía fundamentalmente. Lo que la definía ahora era su capacidad demostrada de haberse levantado completamente, de haber reconstruido su vida ladrillo por ladrillo con sus propias manos, de haber elegido conscientemente la dignidad sobre la amargura destructiva. Llegó a su edificio modesto y subió las escaleras contando mentalmente cada escalón como ritual diario. Al abrir la puerta de su departamento, fue recibida por la luz dorada perfecta del atardecer, filtrándose suavemente por las ventanas limpias, por el aroma fresco de las plantas de albahaca en su pequeño huerto urbano junto a la ventana, por el silencio absolutamente pacífico de un espacio que era completa, total, irrevocablemente suyo. Laura preparó té de manzanilla, se sentó junto a la ventana con un libro de poesía de Rosario Castellanos, y por primera vez, en muchísimo tiempo, sintió algo parecido a paz verdadera. No era la felicidad ingenua y ciega de antes de noviembre, sino algo mucho más profundo y sólido, la satisfacción genuina de saberse completamente capaz, de haberse conocido auténticamente a sí misma durante la adversidad más dura, de haber elegido su propio camino, incluso cuando el mundo entero parecía derrumbarse. La ciudad inmensa se extendía ante ella, absolutamente infinita en posibilidades, y Laura, finalmente, estaba completamente lista para explorarlas todas.